Seguimos con los vídeos de las leyes ponderales de la química o leyes de las combinaciones. Ya en el anterior vídeo hablamos sobre las tres primeras leyes, que son la ley de la conservación de la masa, ley de las proporciones simples y ley de las proporciones múltiples. Bueno, solo recordar que estas leyes ponderales o de combinación hacen referencia únicamente a lo que tiene que ver con la masa en las reacciones químicas. No hace referencia con la energía, ¿vale? Lo que tiene que ver con la energía. La cuarta ley de las leyes ponderables de la química es quizás un poco la más liosa, ¿vale? La que más lío conlleva, pero bueno, es muy sencilla también. Es ley de los números proporcionales, o también denominada la ley de Richter, ¿vale? Esta ley dice que los pesos variables de distintos elementos que se combinan con un peso constante de otro elemento indican por sí mismos, ellos mismos, o bien multiplicados por un factor sencillo, es decir, por un número entero, la relación en que se combinan estos entre sí. Bueno, esto es un poco lío, a lo mejor dicho así, pero viene a decir que si nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aquí, tenemos el metano, CH4, el ácido clorhídrico y el amoníaco, ¿vale? Entonces, aquí podemos ver que el carbono, el cloro y el nitrógeno se combinan todos con el hidrógeno, ¿vale? Todos con el hidrógeno. Esta es la parte la que dice el enunciado, que se combinan con un peso constante de otro elemento, ¿vale? En este caso, el hidrógeno, ¿vale? Podemos escribir aquí las relaciones ponderales, es decir, lo que ya vimos en las otras leyes. O sea, podemos decir que 12 gramos de carbono se combinan con 4 gramos de hidrógeno, porque todos sabemos que el hidrógeno es un gramo. ¿Vale? Que 34, vamos a ponerlo 35,4, vamos a poner con los decimales, gramos de cloro se combinan con un gramo de hidrógeno. ¿Vale? Y que 14 gramos de nitrógeno se combinan con 3 gramos de hidrógeno, porque hay 3 hidrógenos. Y ahora vamos a escribir aquí la proporción respecto al hidrógeno, ¿vale? Respecto al hidrógeno. Entonces, 3 gramos de carbono se combinan con 1 gramo de hidrógeno. Aquí está claro, ¿no? 35,4 gramos de cloro se combinan con 1 gramo de hidrógeno. Y aquí, pues hacemos la división, 14 entre 3, y que 4,66 gramos de nitrógeno se combinan con 1 gramo de hidrógeno. Pues bien, lo que dice esta ley es que estos 3 gramos, voy a poner en otro color, estos 3 gramos de carbono, 35,4 gramos de cloro, 4,66 gramos de nitrógeno, esos son los pesos de distintos elementos que dice la ley, se combinan con un peso de 1, constante, de 1 gramo de hidrógeno. Pues esto indica ya directamente, o bien multiplicándolos, estos de aquí, por algún número entero, la proporción en que se combinan entre sí estos. O sea, la proporción en que se combinan entre sí el carbono, el cloro y el nitrógeno. Por ejemplo, vamos a poner algunos compuestos, algunas combinaciones de estos elementos. Y vamos a ver si esto es cierto o no. El tetracloruro de carbono y el tricloruro de nitrógeno, por ejemplo. Para tener todas las combinaciones. Carbono con cloro y nitrógeno con cloro. Vale. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a escribir aquí sus relaciones ponderales. Y lo voy a poner en rojo para que se vea claro. El cloro, 35,4.
por 4 con 12 gramos de carbono. Por 4 de cloro, gramos de cloro, se combinan con 12 gramos de carbono. ¿Qué son 12 gramos de carbono? 3, es un numerito de aquí. 3 por 4. ¿Esto qué? Mantenemos constante esto. 3 por 4. O sea, multiplicando estos pesos de aquí, como dice la ley, por un número entero, ¿vale? Es de la forma en que se combinan entre sí estos elementos, ¿vale? Y lo sabemos al haberlos combinado todos con el hidrógeno. El otro, ¿cómo sería? El tricloruro de nitrógeno. Pues cloro es 35,3 por 3 gramos de cloro. ¿Con cuánto se combinan? Con 14, ¿no? Gramos de nitrógeno. Es decir, con 4,66 por 3. Repetimos la ley. Los pesos variables de distintos elementos, o sea, estos de aquí, que se combinan con un peso constante de otro elemento, indican por sí mismo, estos pesos de aquí indican por sí mismos, o bien multiplicados, en este caso, por un número entero, por el mismo, los dos lados, la relación en que se combinan entre sí. O sea, estos elementos de aquí se combinan entre sí por una relación dada por estos mismos pesos multiplicados por un mismo número entero. Es un poco lío, pero es cierto. ¿No? Como se ven, los pesos de cloro, ¿vale?, carbono y nitrógeno que intervienen en estas relaciones son los mismos según los cuales estos tres se combinan con el hidrógeno, pero multiplicados por un factor cada uno de ellos, ¿vale?, por un mismo factor. Son los mismos que los que se combinan con el hidrógeno, pero multiplicados por cada uno por un factor. A este factor sencillo, a estos factores, este factor de aquí, a este de aquí, que es 4 para el cloro y carbono, entre tetracloruro de carbono, y 3 para el cloro y nitrógeno, entre cloro de nitrógeno, se le denomina equivalente químico de dicho elemento. Es decir, este factor no, al peso. Al peso de un elemento que se combina con uno de hidrógeno, este de aquí, perdón, se denomina equivalente químico. Este de aquí se denomina equivalente químico de dicho elemento. Así, los equivalentes químicos, por ejemplo, del cloro, el carbono y el nitrógeno son 35,4, 3 y 4,66, respectivamente. Por ejemplo, el equivalente químico del oxígeno es 8. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, pues sabemos el agua, ¿no? Como he dicho antes, cuando estábamos hablando de la ley de las proporciones simples, 16 gramos de oxígeno se combinan con 2 gramos de hidrógeno. Si esto lo ponemos para que sea 1, ¿vale?, decimos que 8 gramos de oxígeno se combinan con 1 gramo de hidrógeno.
el equivalente químico son 8. ¿Vale? Es decir, cualquier combinación, por ejemplo, del oxígeno con el carbono, ¿sabes?, será una combinación de 8 por un numerito más 12 por el numerito que sea. ¿Vale? Este es el equivalente químico del oxígeno. Ahora hay una pregunta. ¿Qué hacemos para hallar los equivalentes químicos de un elemento que no se combina directamente con el hidrógeno? Pues bueno, lo que hay que hacer es, se busca que el peso de aquel elemento se combina con otro elemento de equivalente químico conocido. ¿Vale? Y bueno, por una sencilla operación nos dará el equivalente químico del elemento en cuestión. ¿Vale? Por ejemplo, podemos usar el equivalente químico del aluminio. El aluminio, por ejemplo. El aluminio. ¿Cuál es su equivalente químico? El aluminio no se combina con el hidrógeno. Pues ¿qué pasa? Pues lo podemos hacer combinar con cloro. El tricloruro de aluminio es una molécula estable y conocida. El tricloruro de aluminio es una molécula estable y conocida. Entonces, el análisis ponderal del tricloruro de aluminio nos dice que 27 gramos de aluminio, ¿vale?, se combinan con 35,4 gramos de cloro por 3, se combinan con 27 gramos de aluminio. ¿Vale? Claro, este es el peso equivalente del cloro que ya le hemos sacado de combinarse con el hidrógeno. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el equivalente de aluminio? Pues hacemos lo mismo. 9. ¿Qué número multiplicado por 3 da 27? 9. El equivalente químico del aluminio es 9. Esto quiere decir que el aluminio se unirá a cualquier otro elemento, por ejemplo, cualquier otro elemento, el que sea, en una relación en que será 9 por algo, un número entero. Y esta, así a grosso modo, es la ley de los números proporcionales, o ley de Richter. He querido poner este ejemplo porque a lo mejor dicha pues no queda claro. La repito para finalizar el vídeo. La ley, para ver si ahora se entiende mejor. ¿Vale? Que es los pesos variables de distintos elementos, esto es de aquí, los pesos variables de distintos elementos, que se combinan con un peso constante de otro elemento, hidrógeno, indican por sí mismos, estos pesos de aquí, o multiplicados por sí mismos, quiere decir multiplicados por 1, o multiplicados por cualquier otro entero, la relación en que se combinan entre sí. O sea, al combinar estos elementos con el hidrógeno, nos dan un número. Este número multiplicado por un entero nos indica la proporción en que se combinan estos elementos entre sí, no con el hidrógeno, sino entre sí, o con cualquier otro elemento. Por ejemplo, aquí hemos hecho el ejemplo del tricloruro de aluminio. ¿Vale? Pues nada, seguimos ahora con la última ley. La ley de Guy-Lussac. Bueno, aquí he puesto 2 figuritas para explicar la ley. Y dice, si un compuesto, ¿cualquier compuesto? El agua, el nitrógeno, un compuesto,
es susceptible de descomponerse en elementos gaseosos, los volúmenes de estos guardan entre sí una relación sencilla, así como también respecto al volumen de la combinación si es gaseosa. Es decir, y aquí hay un montaje de laboratorio para explicarlo un poco. Si yo al separar estos compuestos, estas combinaciones, o una combinación que sea gaseosa, da igual que sea líquido como en este caso, que aquí hemos metido clorhídrico, aquí hay 2 electrodos, en este hay agua, 2 electrodos, y en este hay amoníaco disuelto, 2 electrodos. Da igual que sea líquido o que sea gaseoso. Si es susceptible de hacerse gaseoso, cuando lo separas, cuando haces análisis, como ya vimos en el primer vídeo, los volúmenes que obtienes aquí, ¿vale?, a descomponerlo en sus elementos gaseosos, guardan entre sí una relación sencilla. Es decir, cuando hacemos pasar corriente eléctrica por aquí, el ácido clorhídrico se separa y se forma clorogas, aquí, hidrógeno gas. Y guardan una relación sencilla de 1 a 1. O sea, el ácido clorhídrico, ¿vale?, se separa en un volumen de cloro gas y en un volumen de hidrógeno gas. Si es gas se pondría así, pero bueno, da igual. El agua, ¿en qué relación se separa? Pues 2 volúmenes de hidrógeno por cada una de oxígeno. El agua tiene 2 volúmenes de hidrógeno y un volumen de oxígeno. ¿Y el amoníaco qué sucede? Pues 3 volúmenes de hidrógeno por cada un volumen de nitrógeno. Tiene 3 volúmenes de hidrógeno por cada un volumen de nitrógeno. ¿Guardan entre sí una relación de volúmenes sencilla? Sí. Aquí es 1 a 1, aquí es 2 a 1, aquí es 3 a 1. ¿Eh? Los volúmenes recogidos en cada... Aquí, en voltámetros, se pueden hacer combinar entre sí nuevamente, ¿vale?, a partir de sus volúmenes gaseosos. Aquí, en este elemento se llama eudímetro. Ya lo vimos bueno, lo intenté dibujar mal en el primer vídeo sobre cuando hablábamos sobre mezclas, combinaciones o compuestos, ¿vale? Pues aquí introducimos los volúmenes, por ejemplo, volumen de cloro y uno de hidrógeno, se hace pasar una chispa por aquí, ¿vale? Hay una pequeña detonación, bueno, en este caso no lo sé, pero en el caso del agua, por ejemplo, hay una pequeña detonación y aquí se vuelven a recombinar y se obtiene ácido clorhídrico. En el caso que coloquemos 2 volúmenes de hidrógeno y un volumen de oxígeno, obtendremos agua, que es el caso específico que vimos en el primer vídeo. Y si introducimos los volúmenes de hidrógeno, 3 volúmenes de hidrógeno y uno de nitrógeno, obtendremos amoníaco. ¿Vale? A pasar la chispa eléctrica, se recombinan. Al recombinarse, obtendremos en cada eudímetro 2 volúmenes de cada compuesto. Entre los volúmenes de los componentes y el volumen del compuesto existente también hay una relación sencilla. Entre los volúmenes de cada compuesto, por ejemplo, 1 y 1, y el volumen del compuesto existente también hay una relación sencilla, ¿vale? Y esta es la ley de los volúmenes gaseosos o ley de Kay-Lussac. Y con esta ley pues ya hemos comentado todas las leyes ponderales o leyes de combinación, que son las que tienen que ver con la masa en una reacción química. No tienen que ver con la energía, solo con la masa.
Y estas 5 leyes son las leyes ponderables de la química. Conservación de la masa, ley de proporciones simples, ley de proporciones múltiples, ley de los números proporcionales y ley de los volúmenes gaseosos. ¿Vale? No sé si luego si hacemos algún vídeo algún vídeo con ejemplos, quedará todo más claro. Pero bueno, hay que tener en cuenta, son muy importantes, están en la base de la química y bueno, hay que tener en cuenta que estas leyes existen y te explican por qué las masas de los elementos se combinan como se combinan, en qué proporciones se combinan o cuando las separas, qué proporciones obtienes de cada uno. ¿Vale? Pues nada, espero que sea útil el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo.